La segunda disertación la presentamos al doctor Andrés Martinuzzi, especialista en medicina crítica y terapia intensiva de SATI y UBA, experto en soporte nutricional, es instructor de la FCCS, SCCM e instructor de ESPEN, con su presentación de las recomendaciones para el soporte nutricional y metabolismo. Bienvenido, Andrés. Hola, Melina, muchas gracias por la presentación. Paso a compartir la pantalla. No voy a compartir video porque probablemente enlentezca mi conexión a internet. Básicamente lo que voy a hablar son las recomendaciones que como comité, el COSONUME y el capítulo de nutricionista realizaron sobre la evidencia que hay para el soporte nutricional en los pacientes por enfermedad por SARS-CoV-2. Está publicado en la revista Argentina de Terapia Intensiva. Si no lo han leído, lo pueden leer después. Fue una participación muy interesante y bastante rápida, sobre todo porque había que dar respuesta a una necesidad. Las fuentes de información para ese artículo y para lo que voy a hablar ahora, no voy a tener la suerte de contar, como probablemente mis colegas que hablen de cardiología y de ecografía más adelante, que tienen estudios más específicos sobre el COVID, por ejemplo, anatomía patológica, de biopsias y de necropsias de pacientes con COVID-2, pero vamos a hablar de lo que tenemos. Por un lado tenemos la guía ESPEN, que Rocco Barazoni sacó rápidamente y se difundió, que es un preproof, en realidad no es una versión final, con algunos puntos discutibles. Después hay un artículo muy interesante publicado en la revista JAMA, que habla de tratamientos farmacológicos, pero tiene una muy buena descripción de la guía fisiopatológica, por si alguien lo quiere ver. Después está esta revisión sistemática, hecha por Lei Zhang y Jun Lu. Dios sabe si los pronuncié correctamente, perdón si hay algún asiático que entiende y se enoja por mi mala pronunciación, pero habla sobre intervenciones potenciales en este nuevo coronavirus. Y de ahí sacamos varias cosas con respecto a vitaminas y demás. Y después no olvidarnos de nuestros colegas españoles, de la Sociedad Española de Medicina y Cuidados Críticos, que hacen un algoritmo bastante interesante. Podría seguir citando guías de otras sociedades latinoamericanas, europeas y americanas, pero vamos a quedarnos con estas. Bien, ¿qué vamos a ver puntualmente? Vamos a hablar de riesgo, de la evaluación del riesgo, vamos a ver recomendaciones de requerimientos calóricos y proteicos, un poquito conciso, recomendaciones de oligoelementos y micronutrientes, a ver un poquitito cómo hacemos la nutrición enteral para entrar en la preintubación de estos pacientes y durante la ventilación mecánica, y qué hacer si el paciente, como bien dijo la licenciada González, no tolera la nutrición enteral por todo el sistema de respuesta inflamatoria y la alteración del tránsito que se produce habitualmente como consecuencia de esa respuesta inflamatoria. Bien. Con respecto a la evaluación, voy a hablar de unas máximas. A mí me encanta priorizar algunas cosas. Tiene que ser precoz, priorizando adultos mayores, obviamente, con patologías crónicas, agudas o preexistentes. Muy severos en esto, con la precocidad, muy severos con priorizar a los adultos mayores, que son los más golpeados por la pandemia, y sobre todo los que tienen patologías crónicas o agudas o preexistentes. Repito para que quede bastante claro este punto. Herramientas a usar. Millones, miles. Si yo me pusiera a desarrollar todas y cada una de ellas, estaríamos realmente horas. En la guía está recomendada GLIM como herramienta de diagnóstico de malnutrición y desnutrición, muy buena. Les recomiendo que se introduzcan en esta guía, en este tipo de herramienta, y la usen. Más rápidas, más y no tan rápida NRS 2002. Voy a desarrollar NRS 2002 puntualmente porque me permite desarrollar un silogismo hacia el resumen de la evaluación nutricional en los pacientes. El NRS 2002 consta de varias etapas, pero una primera que es para ver si califica para hacerle el screening o no. Y ahí hace 4 preguntas. Con una sola de estas que yo contesté sí, pasó con el resto del screening. En este caso, no me voy a detener ni en el índice de masa corporal, ni en la pérdida de peso, y si come menos, si redujo su ingesta dietaria. Me voy a quedar tranquilo con que ya estamos hablando de pacientes de terapia intensiva, o sea, que a todos los de terapia intensiva esta herramienta les compete. También hay una parte en la cual se habla de pérdida de peso no intencional, se habla de alteración en los hábitos alimenticios. Esa parte la voy a saltar y me voy a detener en severidad de la enfermedad. Ahí dividen etapas, siendo obviamente paciente de terapia intensiva o con Apache 10, mayor a 10, que le da 3 puntos directamente. Y si tiene más de 70 años, suma un punto más. Sin importar todo lo anterior de la escala, ya tiene 4 puntos y está en riesgo. Si no tiene más de 70 años, no es un señor añoso, pero
tiene menos, ya tiene 3 puntos, se ríe un riesgo moderado, y si suma cualquiera de las otras de pérdida de peso inintencional, que si hablamos de patologías preexistentes, la van a tener, si hablamos de pacientes añosos, probablemente tengan también una pérdida de peso no intencional, todos van a tener un promedio de 4 puntitos para arriba y todos van a estar en riesgo. Entonces, resumiendo la parte de valoración nutricional en este contexto donde hay que ser precoz, rápido, eficientes en lo que estamos haciendo, paciente ventilado más grupo etario adecuado es igual riesgo nutricional. Después, si quieren, y los invito a que lo hagan, llevar un registro adecuado de esto, hagan el NRS, el MAS, GLIM, el NutriScore, el que quieran, y se lo ponen en la historia clínica. Pero sepan de entrada que si está ventilado, está en terapia y es añoso, está en riesgo nutricional, y el resto de las herramientas no cumplen un rol para eficientizar nuestro trabajo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el paciente sospechoso, hicimos la evaluación nutricional, si está bien nutrido, lo reevaluaremos después, y si está en riesgo o está desnutrido, hay que hacer un tratamiento indicado por un experto en soporte nutricional, que lo vamos a ver en el algoritmo más adelante. Ahora, como seguíamos con el temario, vamos con recomendaciones respecto a requerimientos calóricos y proteicos, que Lorena presentó varios de los trabajos, lo cual me allana bastante que yo no presente ninguna de esas evidencias y vaya directamente a recomendaciones más duras. Lo ideal para los requerimientos calóricos y proteicos, perdón, pero lo tengo que decir, es la calorimetría indirecta. Hoy en día no está muy disponible, y si lo hago en pacientes que tienen coronavirus, probablemente lo aerosolice y genera una propagación dentro de la unidad de terapia intensiva, si no cuento con un sistema cerrado como es el que se ve en la fotografía. Esto es lo ideal, no está para todos disponibles, pero me tomo un segundito y comparto lo que dice el doctor Pierre Singer, puntualmente que la calorimetría indirecta tiene que ser un point of care, como algo básico en las terapias intensivas, como el hemoglucotest, como el electrocardiograma. Ningún cardiólogo va a tratar un infarto si no tiene electrocardiograma. Nosotros, como médicos que hacemos soportes, deberíamos mínimamente saber cuánto gasta realmente ese cuerpito que está acostado en la cama, así que hay cada día aparatos más baratos, más disponibles, y habría que ir viendo una evolución en lo que estamos haciendo. Esta es una opinión personal. No hacerlo en medio de la crisis porque vamos a perder en este momento tiempo y vamos a poner en riesgo a las personas. Lo real. Lo real es que yo tengo el caso sospechoso, lo evalué, está desnutrido, pero todavía no está en ABM. Ahí hace una disquisición nuestra guía en base si es añoso, si es polimórbido y si es añoso y polimórbido. Para resumirlo, lo vamos a ver después cuánto, y si está en ABM, tachamos la calorimetría, tachame la 2, si tenemos los ventiladores nuevos, muy bonitos y para nada baratos, que miden CO2 y MbCO2, hay una ecuación que está en la guía ESPE en 2018 que permite usar eso para hacer algo similar a la calorimetría, que no es igual, pero es una ecuación predictiva en base a una medición bastante fiable de lo que sería la CO2 exhalada por minuto. Siempre, como es importante, evitar la propagación y la aerosolización. Si no tenemos ninguna de esas herramientas, en el crítico, en ABM, tenemos que darle 20 a 25 kilocalorías kilo día. Olvídense de Harris Benedict y Layton John y las que se les ocurran de las 20 millones de fórmulas predictivas complejas. En este momento, si nos vamos a ver desbordado, vamos a tener que ir a la herramienta más rápida, más sencilla y más fácil de aplicar. ¿Qué es lo que se dice? Si yo tengo calorimetría, perdón que lo repita, al cuarto día llego al 100%, porque sé exactamente y no me voy a pasar. Si no tengo calorimetría, al tercer o cuarto día llego hasta el 60-70% del aporte y lo mantengo hasta la semana. Y ahí recién voy al 100%. Entonces, resumiendo, si no está ventilado y es añoso o polimórbido, entre 27 y 30 kilocalorías kilo día y más de 1 gramo kilo día de proteína. Si está en ABM, sea añoso, no sea añoso, polimórbido, no polimórbido, 20 a 25 kilocalorías kilo día y más de 1.3, esta es una opinión personal, más de 1.5. Si le preguntan a Heiland, 2 gramos kilo día de proteína por día, y si pudiera le daría más todavía, porque está haciendo su estudio del effort para ver puntualmente cuánta proteína es buena para la persona. Muy interesante el trabajo que nos mostró retrospectivo Victoria en su charla anterior. Me detengo un segundito en esto, que también lo desarrolló Victoria, pero es para entender.
nosotros tenemos, espero que se vea mi mouse puntualmente, nosotros tenemos que el cuerpo gasta acostadito en la fase inicial de la enfermedad mucha energía y después va frenando este gasto energético corporal. En respuesta a todas las catecolaminas y activación del sistema inmune y demás, hay una respuesta que se llama una producción endógena de energía, que nunca alcanza a cubrir lo que estamos gastando. Ahí entra lo que nosotros hacemos como aporte exógeno, que vendría a ser esta curvita acá. Puse directamente lo que sería aporte exógeno ideal, escalonado, como lo planteamos, llegando al objetivo recién entre el tercer y cuarto día, para que la sumatoria de este aporte exógeno con esta producción endógena no sobrepase el gasto energético corporal, ni me sobrealimente ni me subalimente. Esto nos lleva a un concepto clave, que es el nutritrauma. Por favor, evitemos y minimicemos los daños que generamos en la administración de terapia nutricional, pasándonos, siendo muy agresivos o siendo demasiado permisivos en poner poco. Bien. Entonces, escalonadamente, tercer o cuarto día llego al 60-70% del objetivo de 20-25 kilocalorías kilo día. Sobre todo que hacen hincapié muchas de las guías en evitar el síndrome de realimentación, que es frecuente en añosos, en polimórbidos, pacientes oncomatológicos que reciben quimioterapia o aquellos que están con diuréticos. Entonces es una población que probablemente la vaya a presentar. Bien. Espero ir bien con los tiempos. Vamos a hablar de oligoelementos y micronutrientes. ¿Y por qué vamos a hablar de ellos? Bueno, básicamente porque su déficit es frecuente en terapia intensiva. El déficit de vitamina C hasta un 70%, el de vitamina D hasta un 90%, la vitamina B1 no tanto, 35%, pero es interesante, lo vamos a ver un segundito. El selenio también es altamente frecuente su déficit, y el zinc, me sorprende reportes de hasta 100%, o sea, déficit de zinc. Es muy alta el déficit. Bien. Espero que no me estén marcando ahí en el mensajito que estoy muy lento. ¿Por qué es importante? Porque todo esto que acabo de nombrar entra en la red antioxidante humana. ¿Sí? En la respuesta para evitar el daño por oxidación. No me voy a detener mucho más en esto. Ahora sí vamos a ver algunas cositas respecto a cada uno de los micronutrientes que mencioné. Por ejemplo, para ser sencillo, a menor selenio, mayor APACHE. APACHE predice mortalidad, entonces a menor selenio, mayor mortalidad. Zinc. A menor zinc, mayor puntuación de SOFA. SOFA evalúa falla secuencial orgánica. Significa menos zinc, mayor disfunción orgánica. Déficit de vitamina D, distintos niveles de insuficiencia o deficiencia. Mientras más baja la vitamina D en plasma, en esta curva de Kaplan-Meier, menor supervivencia acumulada en el tiempo, o sea, se mueren más mientras menos vitamina D tiene el paciente. Y con respecto a la vitamina C, hay varios trabajos, pero se ve que su déficit genera daño, menor capacidad de reparación tisular, y que su suplementación disminuye en tendencia, menos días de ventilación mecánica, menos disfunción orgánica, mejor función renal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también estaría justificada su represión. ¿Por qué la vitamina B1? Voy a lo Enrique Pinti, un poco rápido, perdonen, pero la idea es respetar el tiempo. Es un excelente resucitador metabólico, toda una nueva rama de la medicina que se enfoca en ver cómo ayudamos a la mitocondria a que mejore su función en el paciente con shock séptico, y por ende, al estar mejorando su función en la mitocondria, va a haber menos disfunción orgánica múltiple. Perfecto. Reponer la vitamina B1 sirve solamente en aquellos que tienen déficit. Se observó que mejoran los niveles de lactato, por supuesto, como nos mostró Victoria en su presentación del ciclo de Krebs, y disminuye la mortalidad. En el resto, que no tienen déficit, ni chicha ni limonada, pero como no medimos, es difícil medir el tetrapirofosfato de tiamina, y es una vitamina barata, recomiendo siempre su reposición desde el inicio. Entonces, ¿qué dosis? Bien. La tiamina en agudos, puntualmente, entre 100 y 300 miligramos día, durante la enfermedad crítica. Habitualmente, para tratar el síndrome de realimentación, se habla de 300 a 400 miligramos en dosis de carga y 100 miligramos día por 7 días. Yo prefiero esa segunda opción, y es la que hacemos habitualmente cuando entra un paciente en la terapia, donde aún desempeño mis actividades como médico. Con respecto a la vitamina C, hay dosis que no están acá, que recomiendan y que van a ver en algunas metaanálisis, hasta 12 gramos día.
en el paciente crítico. Para una enfermedad crítica con 2 a 3 gramos día para corregir déficit sería ideal. De vuelta, es difícil medir la vitamina C en plasma, por lo cual quizás usar dosis más pequeñas, 1 gramo o 2 gramos día de ascorbato de sodio, que en la terapia del Rossi, cuando yo era residente, lo usábamos para destapar catéteres, no se lo digan a nadie. Y con respecto a la dosis de vitamina D, bueno, con respecto a la dosis de vitamina D, la dosis no se conoce. Caramba, dirás, Andrés, ¿qué nos vas a recomendar? Bien, bueno, hay 2 trabajos que quiero marcar en esto. El Vital ICU, que es uno de los trabajos más grandes con el uso de vitamina D, casi entre 300 y 400 pacientes usaban dosis de carga de 540.000 unidades y mantenimiento de 90.000 unidades. Quiero ver al auditor que nos autorice a usar los viales de 100.000 unidades de monodosis de vitamina D para usarlo esto. Pero dio buenos resultados. Por lo tanto, se está haciendo un segundo trabajo, que voy a ver si puedo correr esto que me está tapando, que es el Vitalize, que está actualmente en marcha, reclutando a un pacientes que usa la misma dosis de carga y una de mantenimiento menor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando podemos en la terapia intensiva? Lo que yo les recomiendo a los chicos es hacer 100.000 unidades primer día, 100.000 unidades segundo día, 100.000 unidades tercer día, 300.000 unidades. Me quedo en el medio. Esa dosis no ha demostrado básicamente grandes cambios, pero sí tendencias a menores días de internación y menor mortalidad, menos complicaciones infecciosas y demás. Bueno, a ver si toma. Perfecto. Resumiendo la justificación de aportes calóricos, proteicos y de oligoelementos. Este artículo que nos pasó el doctor Lipovetsky, me gustó mucho el título, por eso lo pongo, dice que el estado nutricional óptimo es un factor importante para el buen funcionamiento del sistema inmune y la protección contra las infecciones virales. Tema que nos ha traído hoy a la reunión. Y usando el meme para reforzar, tenés razón. ¿Sí? Y a los locos como los que hacemos soporte hay que decirles que sí cuando empezamos con nuestras recomendaciones. Bien. Estas últimas partes que quedan son cortitas, quédense tranquilos, no me voy a extender demasiado. Entonces, sospechoso, riesgo o desnutrido, en ABM, no en ABM. Si no está en ABM, denle de comer por boca a ese cristiano si puede, y suplementenlo por vía oral con drink, bebibles, en la medida de lo posible. Estos son por lo general hipercalóricos y hiperproteicos, y podemos suplementar adecuadamente. Si no llega, podemos pensar en la enteral, y la parenteral en el paciente no en ABM, nosotros lo pusimos como una posibilidad, pero debería estar medio lejos. Con respecto al paciente en ABM, no tengo que decírselo a nadie, la vía de elección es la nutrición enteral. Pensaríamos en la parenteral suplementaria, para cuando sea el tercer o cuarto día no logro el 50-60% de los objetivos, básicamente podríamos suplementarla. Me parece que alguien más habilitó su micrófono. Bueno, vieron rápido que fue eso. Y para ir terminando, ¿qué hacer si el paciente no tolera la nutrición enteral? Guía ESIN del año 2017, primero lo primero. No está contraindicada la enteral en prono, con uso de relajantes musculares, en hiposemia, hipercapnia leve, moderada o severa, que no pongan en riesgo la vida, y el uso concomitante de drogas vasoactivas en dosis estables o en descenso. ¿Cuándo podría estar contraindicada? Con intolerancia clara, distensión, vómitos, y el residuo gastrointestinal aumentado de 500 como dato único no vale, solo en relación a la clínica. En caso de shock no controlado, dosis vasoactiva en ascenso, lactato en aumento, más necesidad de expansión con cristaloides, y en el caso de una hipoxemia que ponga en riesgo la vida, dícese hipoxemia refractaria, PIP más de 10, FIO2 de 100% y PAFI que no remonta por arriba del 100. En ese caso, nutrir no es una necesidad, sino es algo que puede ser en ese contexto pospuesto momentáneamente. ¿Qué hacer si no tolera? Entonces yo quiero marcar ahí sí una cosa interesante y final, es que hay que hacer la distinción entre intolerancia al soporte versus síntomas COVID que pueden presentarse gastrointestinales, que comparten náuseas, vómitos y diarrea. Náuseas, el paciente si está ventilado, nunca nos vamos a enterar si lo refiere, pero si no está ventilado sí. Entonces la intolerancia, que siempre la definimos como distensión, vómitos, diarrea, residuo gástrico aumentado, pido a Dios, por favor, no suspender la nutrición enteral, tratar de controlar estos síntomas con medicación, con progresión de la sonda de estómago a ayuno, y una vez que hemos agotado todas las herramientas, sí pensar en suplementar o cambiar el tipo de soporte nutricional a otro distinto.
Cerrando, hagamos lo que sabemos hacer bien, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. El doctor Sebastián Chapela y el doctor William Manzanares desarrollaron un protocolo de trabajo de investigación que ya está en marcha, que estamos reclutando pacientes de soporte nutricional y con COVID-19, que ya tenemos algunos numeritos que son interesantes. En el segundo semestre, publicidad, sale el libro de soporte nutricional y metabolismo de cuidados críticos del COSONUME, por Panamericana. Y si Dios quiere, en el segundo semestre hacemos el quinto curso integral de soporte nutricional y metabolismo del paciente crítico del COSONUME, que van a ver a la licenciada Mentuzzi, van a ver a la licenciada González y varios de los importantes que trabajan en COSONUME. Muchas gracias y espero no haberme pasado demasiado el tiempo.